Buenas noches, doctora Verónica y compañeros. Como primera práctica nos realizaron cuestionantes a las que espero responder de manera adecuada y desde una perspectiva personal. ¿Cómo realiza la actividad estatal los legisladores al momento de normar la conducta humana? En inicio quisiera hacer una pequeña definición de quién o qué es un legislador y cuáles son sus funciones. Los legisladores o legisladoras son funcionarios estatales. Los senadores y diputados, que tienen como función establecer las leyes o las normas que garanticen una convivencia pacífica dentro del territorio de nuestro estado. Se los considera como representantes del pueblo, ya que su nombramiento es a consecuencia del voto popular. En respuesta a la pregunta concretamente, al momento que un legislador presenta un proyecto de ley nuevo o la modificación de alguno existente, no contempla al 100% de la población, volviendo a la idea que este funcionario es elegido por el voto popular y es representante de un determinado grupo o sector. Entonces, las modificaciones o nuevos proyectos de ley que él proponga irán en beneficio al sector que representa. Además, debemos tener en cuenta que dentro de nuestro estado, según la Constitución política, las propuestas de ley pueden ser ingresadas por diferentes fuentes. Las ciudadanas y los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley por medio de los diputados o senadores. Los asambleístas y las asambleístas en la Cámara Baja o Alta también pueden presentar estas propuestas, así como el órgano ejecutivo, es decir, el presidente o sus ministros. El Tribunal Supremo también es otro ente que puede hacer presente una de estas iniciativas, pero específicamente con relación a la administración de justicia. Asimismo, los gobiernos autónomos de las entidades territoriales pueden presentar sus propuestas de ley. La siguiente pregunta nos decía así: ¿cómo el legislador regula la norma de conducta humana cuando sabe que existen mujeres, hombres y otras opciones sexuales tan diferentes? Según la Constitución Política del Estado, en el artículo 13, la población está facultada a ciertos derechos que son inviolables y son de carácter universal. Además que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar estos derechos. En el artículo 14 de la Constitución, en la primera parte refuerza esta idea y en su segunda parte menciona que los actos de discriminación por razón de sexo, identidad o género están prohibidas y sancionadas. Se supone que amparados en la Constitución política, los legisladores deberían velar el cumplimiento o la regulación de las normas en defensa de la población, pero en nuestro país, como en otros países, la mayoría de las leyes son de carácter universal y al momento de presentarse denuncias o situaciones específicas, muchos se hallan con vacíos legales y se encuentran o se sienten desprotegidos por el Estado y por la justicia. Dentro de los grupos que se hallan desprotegidos por el Estado, podemos mencionar a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes y a la comunidad LGBTIQ+, como se la conoce actualmente. Haciendo una investigación y buscando información sobre leyes que protejan a la mujer, encontraba algunos titulares el año 2016, cuando el gobierno anunciaba que textualmente que Bolivia aprobó 5 leyes para proteger y atender a las mujeres. Al hacer una revisión de esos artículos, las 5 leyes que manifestaba el gobierno no van en función específica de la protección de la mujer. Algunos de ellos son para grupos generales o la sociedad en su conjunto. La Ley 045, la Ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Esta ley no está específica para ningún sector de la población, más al contrario busca la defensa de la pluralidad de nuestro país. La Ley 243, la Ley contra el acoso y la violencia política. Sí hace referencia a las mujeres, pero es específicamente para las mujeres en función de gobierno o empleadas del sector público. Se supone que esta ley
establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso. Pero desde que se promulgó esta ley, aún se continúa con denuncias de ese tipo y muchas no han procedido. Y de manera personal considero que muchas de estas agresiones han sido cometidas por personal afín al gobierno y eso les dota de cierta impunidad. La ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia. Esta ley sí está dirigida de manera específica para las mujeres, no importando su edad, su condición, su origen o su estado civil. Esta ley es muy cuestionada, ya que si bien desde su aprobación se han incrementado las denuncias por violencia y maltrato, pero esto ha generado caer en una retardación de justicia en estos casos en específico. Y muchas de las víctimas, por ser un proceso moroso y costoso, no lo concluyen. Además que no se cuenta con el personal suficiente para atender estos casos. Lastimosamente, la mayoría de estas víctimas al realizar su denuncia no cuentan con las garantías suficientes ni la protección de la justicia de sus agresores. En algunos casos hemos visto que estas víctimas vuelven a ser maltratadas y en el peor caso terminan asesinadas en manos de su agresor denunciado. La ley 548, el Código de la Niña, Niño y Adolescente, tampoco es específica para mujeres y también presenta algunos errores al momento de ejecutarse. Y por último, el Código de las Familias, que busca garantizar la igualdad jurídica de los cónyuges y de los hijos entre sí. Otra vez no es específica para las mujeres, pero sugiere una mejora en la aplicación de los derechos individuales de cada uno de los miembros del núcleo familiar. Otro grupo que se manifiesta inconforme y desprotegido por el Estado es la comunidad LGBTIQ+, como ya lo había mencionado. Para este grupo de la población son más escasas aún las leyes que lo protejan de manera específica. He podido encontrar algunas normas en su beneficio y una de ellas es la ley 045, que por ser de carácter universal, esta comunidad se puede amparar en el artículo 281, que sanciona la difusión de odio, en su caso específico, los discursos homofóbicos o acciones basadas en la homofobia. La sanción para estos actos podría ser la pérdida de la libertad, según el caso. Este grupo de la población no pueden tener una unión matrimonial que el Estado reconozca, ya que en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado se hace un énfasis de que el Estado reconoce el matrimonio entre mujer y hombre, dejando de lado a este sector de la población. Durante varios años ha habido intentos para lograr la legalidad de estas uniones, pero no han avanzado por uno u otro motivo. No se les permite la adopción como pareja al ser dos personas del mismo sexo. Las instituciones castrenses no les permiten realizar una carrera militar, ya que dentro de sus estatutos internos solo se reconoce a hombres y mujeres. El único beneficio al que acceden directamente podría ser que las personas transgénero y transexual, después de una evaluación, pueden hacer su cambio de identidad en su documento. En conclusión, podría decir que el trabajo del legislador al momento de presentar y promover un proyecto de ley no es fácil, porque habrá un grupo que no esté conforme o otro grupo que se sienta afectado. Considero que aún nos falta como sociedad unificarnos más y realizar un cambio en nuestras ideas y pensamientos, de manera de que no sea solamente un sector el que busque sus derechos, sino que la sociedad en conjunto también vele por los derechos de todos los ciudadanos del Estado. Y gracias.